Hola, el Señor les siga bendiciendo una vez más para otro video de reflexión acerca de la palabra de Dios. Y el tema que vamos a tratar hoy, yo creo que es lo que estuvo dándole a Cristo mientras estaba aquí en la tierra. Él lo hizo todo por obra del Padre, ¿verdad? Él decía, la palabra que yo les doy no es mía, es del Padre que me envió. Y yo hago las cosas que hago ver, yo hago las cosas que veo hacer a mi Padre. Y hay una clave, tal vez sea la clave más importante para el ministerio del Señor Jesucristo. Porque ¿qué les parece si vemos el texto bíblico? Está en Santiago capítulo 4 versículo 6 y dice así el texto. Vamos a hablar de lo que es, de la importancia que tienen el tema de la soberbia en el corazón y la humildad de corazón. ¿Por qué es tan relevante este tema en la vida cristiana de todo cristiano, de todo seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, que queremos hacer su voluntad y vivir de acuerdo a sus enseñanzas? Creo que esta es de las, no sé si la más relevante, pero de los temas más relevantes que hicieron llegar a Cristo hasta su meta, en el propósito que él tenía, por el cual el Padre lo envió a esta tierra, ¿verdad? Que era ofrecerse como sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Y dice así la cita bíblica, dice Santiago 4, versículo 6, dice, pero Él, o sea, Dios, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da o regala gracia a los humildes. ¿Qué nos está diciendo aquí la Escritura? Nos dice que cuando hay soberbia en el corazón, seas creyente o no creyente, y estás destinado, Dios te tiene destinado para que seas adoptado hijo de Él. Sabemos que solo Cristo es el Hijo natural, el Hijo legítimo de Dios. Dios nos va, si hay soberbia en nuestro corazón, Dios nos va a resistir. Esta palabra resistir quiere decir que te va a estar deteniendo y deteniendo y deteniendo para que no logres el propósito de Dios que Él mismo tiene para tu vida, porque Él quiere que ese propósito tú lo lleves, que no lo lleves en soberbia en tu corazón para hacerlo. Lo que sí quiere Él es que seas humilde para hacerlo. Y ahorita vamos a ver por qué la soberbia es algo tremendo, ¿verdad? Dice la Escritura que al que se ensalza a sí mismo o se enorgullece de lo que es, de lo que tiene, de sus habilidades, en su vanagloria, ¿verdad? Dios, ¿qué dice? Que al que se ensoberbece, el que se levanta, Dios lo humilla. Pero lo humilla no para dejarlo ahí en el suelo, lo humilla para que después de ser humillado se rinda, nos rindamos a Dios toda nuestra voluntad y pensamientos y corazón, y entonces Él al humillarnos nosotros, Él nos levanta, pero va a ser la obra de Él. Y
Entonces aquí podemos darnos cuenta que para nada nos favorece que haya soberbia en nuestro corazón, ¿verdad? Y Dios, si tú tienes un propósito para Dios, es decir, que le sirvas a Dios, que ames a Dios con todo tu corazón, si Él tiene para ti ese propósito, vas a estar siendo resistido por Dios, ¿verdad? Delante de ti puede estar ya el propósito, ya identificado lo que quieres, lo que quiere Dios que tú hagas, pero Dios te va a estar estorbando, es decir, resistiendo y resistiendo, para que no entres en ese propósito con un corazón orgulloso, porque va a ser un desastre si tú te metes al propósito de Dios con soberbia en tu corazón. Entonces no nos conviene, de ninguna manera nos conviene que haya soberbia en nuestro corazón. La soberbia es creerse más que los demás, que tus pensamientos, que tu manera de pensar, que tu manera de arreglar los problemas, de resolver las situaciones es la mejor, simplemente porque tú es algo tuyo y tú piensas que eres superior a los demás. Van a venir tragedias tras tragedias de todo tipo, enfermedad, van a venir problemas financieros con la familia. ¿Por qué? Porque Dios lo que está tratando, no está tratando, te está resistiendo y quiere que reconozcas que hay soberbia en tu vida. ¿Para qué? Para que abandones esa soberbia, te humilles delante de Dios y también delante de los que te rodean, para que entonces ya tú humillado, Él te pueda levantar y te pueda llevar hasta ese propósito perfecto que Él tiene en esta vida para ti. ¿Qué nos conviene? Pues nos conviene la humildad, pero no es una humildad exterior, ¿verdad? Sino es una humildad de corazón. De hecho, Jesús nos dejó un mandamiento. El Señor Jesucristo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para su alma. ¿Cuál es esta situación? Pues que si somos humildes, vamos a hallar descanso para nuestra alma. Y fíjese una cosa, que Cristo no dijo, pues si te parece bien, como algo opcional, ¿verdad? Si te parece bien, sé humilde. Si no quieres ser humilde, no hay problema, hombre. Yo voy a hacer contigo grandes bendiciones. Voy a bendecirte y vas a ser de gran bendición para los demás. Y no dijo eso. Él dio una orden, dijo, aprendan. Es una indicación de que es algo que tenemos que hacer. Es un mandamiento de Cristo. Pero ¿cuál es el resultado? Pues que Dios da gracia a los humildes. Esto de dar gracia es que Dios va a estar favoreciéndonos en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? De repente vas a estar en una situación a veces que no saber qué hacer, en un problema grande, serio, y va a llegar la respuesta, ¿verdad? A veces con tan solo mentalmente pedirle ayuda a Dios, porque no sabes qué hacer, reconoces que no tienes la capacidad para resolver todos los problemas que se te presentan en la vida, y entonces Dios dice, ok, ya reconociste que no puedes, estás humillándote delante de mí, ahí te va la respuesta. Y a veces Dios nos sorprende de una manera, pues, que no entendemos, o que no es lógica a veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios tiene la respuesta correcta y más adecuada para toda circunstancia difícil que estemos enfrentando. ¿Cómo es esto de ser humilde? Bueno, de ser humilde, pues buscar a toda costa ser obediente a la palabra de Dios. Esa es la obediencia. Muchos dicen, no, me voy a humillar delante de Dios, y se arrodillan, ponen su rostro en tierra y Señor, me humillo delante de ti, hasta se ora de esta manera, ¿verdad? Pero luego se levantan de la humillación con Dios y la soberbia todavía está ahí en el corazón, ¿verdad?
Es decir, la soberbia se va a ir de nuestra vida cuando decidamos hacerle caso a la palabra de Dios. Porque muchas veces por la soberbia uno dice, ay, Dios dice eso, pero eso no aplica para mí, eso no es para mí, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Y estamos mostrando ahí que hay soberbia todavía en nuestro corazón. Bueno, con Dios es humillarnos, es en términos muy básicos, muy prácticos, es ser hacedores de su palabra, ¿verdad? Bueno, pero también hay una humildad que se tiene que reflejar con las personas que nos rodean, nuestra familia, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela. ¿Cómo es humillarnos delante de ellos? Bueno, el capítulo 2 de Filipenses nos dice que nada hagamos por contienda, dice, o por vanagloria, o sea, ser presumidos, alardear, ¿verdad? Todo eso, de lo que tenemos o de lo que somos. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes, dice, antes de que se les ocurra hacer eso, antes bien, dice, antes bien, sean humildes, considerando a los demás, o sea, a los que nos rodean, como superiores a ustedes mismos. Ah, caray, o sea que yo tengo que... Sabemos que Dios no tiene preferidos, ¿verdad? Ni preferidas, pero la palabra dice, humíllate delante de los demás considerándolos como superiores. Otra versión de la Biblia dice, considerándolos como más dignos que tú, ¿verdad? También nos recomienda darle honor a los demás, a darle honor a todos los que nos rodean. Y esto me gusta poner un ejemplo que puede ser muy, muy práctico, muy entendible de cómo humillarnos, ¿verdad? Si los demás deben de ser superiores, pudiera ser el ejemplo de que yo sea el soldado raso de un ejército y de repente se presente delante de mí el general de división de ese ejército. ¿Cómo lo trataríamos? ¿Cómo lo tratarías tú si estuviera ese general ahí delante de ti? Y seguramente con mucho respeto, ¿verdad? Estarías a las órdenes de él. Quisieras, en cuanto te pida que hagas algo, servirle, ¿verdad? Si es servirle a él o servirle a otra persona, pero tú atendiendo a las órdenes. Ahora sí que algo que se ha perdido en estos tiempos es cuando uno le piden el nombre, ¿no? Anteriormente se decía, sí, mi nombre es Francisco Lozano, a sus órdenes, o para servirle, ¿verdad? Eso ya no existe, ya no lo vemos. Rara vez alguien te contesta así. Y tal vez no lo digamos, pero deberíamos de pensarlo y de estar en esa actitud del corazón de que las personas que nos rodean, considerarlas superiores y manifestarlo, ¿verdad? Apoyándoles. Si hay alguien que necesite un consejo bíblico y si lo tienes, esa respuesta para esa necesidad espiritual, pues dárselo de una manera no imperativa, no decirle tienes que hacer esto porque Dios dice en su palabra, a lo que se le llama dar bibliazos, ¿no? Pero sí de una manera amigable, como dice la escritura, que debemos de ser amigables con todos, amables, ¿verdad? También reflejar el amor de Dios a las personas que nos rodean. Dice la Biblia que ha sido derramado el amor de Dios en nuestros corazones cuando el espíritu de amor vino y nos llenó, ¿verdad? Entonces, es un tema largo, pero en esta ocasión hasta aquí la vamos a dejar y
nos conviene dejar la soberbia y tomar la humildad de corazón para que el favor de Dios esté en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra vida, en lo personal, en la vida familiar, en la vida, en el trabajo, con los vecinos, ¿verdad? De verdad nos vamos a sorprender de todas las cosas que Dios hace por nosotros, aún cuando son solamente un deseo de nuestro corazón, y aún cuando no lo pedimos, el Señor te lo da, ¿verdad? Y te sorprendes. A mí me sorprende cuando a veces, no estoy haciendo alarde de esto, de que me crea muy, muy humilde, pero me he dado cuenta de muchas cosas que yo hacía porque la soberbia estaba ahí en mi corazón y muchas cosas me salieron mal. Oportunidades de todo tipo que Dios quería bendecirme y por mi soberbia tomaba decisiones incorrectas y obraron. Todas esas decisiones tomadas en mi soberbia resultaron en una catástrofe, ¿verdad? Y puedo decirles que Dios se manifestó su amor para conmigo, porque dice la Escritura que Dios ¿al que ama qué? Al que ama le castiga o lo disciplina. El castigo en sí es para destruir, pero realmente la disciplina de Dios es para corregir, que corrijamos el camino, que corrijamos nuestra manera de pensar, porque Él quiere bendecirnos, pero quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida después de haber sido corregidos, ¿verdad? Después de haber sido disciplinados. Y es el propósito que Dios tiene, que andemos en humildad. Hasta aquí la reflexión y que el Señor les siga bendiciendo. Mi nombre es Francisco Lozano y estamos, ahora sí que, como decía mis padres, para servir a Dios y a usted. Y que el Señor les siga bendiciendo. Hasta la próxima.